Queridos televidentes de Suyapa TV, gracias al patrocinio de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, estamos aquí con doña Gracia Vieda para llevar a sus hogares otra hora de la familia. A sus hogares, o ahora hay tantas pantallas, pueden ver este canal en muchísimos lugares, ¿verdad? Desde su celular, su tablet, lo que sea, usted puede ver ahí la hora de la familia y aprender cosas que son importantes para la vida. Porque la familia es fundamental. O sea, si uno cuida a la familia, si uno sabe vivir en familia, va a haber otro montón de cosas que se van a resolver. Temas en la vida social, en el mundo laboral, en la vida ciudadana. Si uno realmente, pues al final, lo que va saliendo de la familia es lo que va saliendo a la calle, por lo cual tenemos que cuidar muchísimo a la familia. Doña Gracia, ¿usted qué piensa? Bueno, yo repito lo que decía el Papa Benedicto XVI, la mayor riqueza es tener una familia unida y la mayor pobreza es no tener familia. No tener familia, sí. ¿Quién decía que felicidad se escribe con F de familia? Eso lo decía Enrique Rojas. Ah, ya, el famoso psiquiatra español. Sí. Felicidad se escribe con F de familia porque en la calle uno puede tener éxito profesional, social, uno puede tener fama, uno puede tener prestigio, puede tener poder, pero felicidad única y exclusivamente en el ámbito de la familia, porque es lo más íntimo, es lo más cercano. O sea, usted lo comprueba cuando usted tiene una alegría, usted puede estar rodeado en el trabajo de todos los compañeros de trabajo, pero usted está loco por llegar a su casa o por hablar con su esposa, con sus hijos para contarle. Y lo mismo, si usted tiene una tristeza, si a usted le ha pasado algo duro, difícil, puede estar acompañado, puede recibir, ¿verdad?, como el apoyo de las personas que tiene a su alrededor, pero mientras usted no está con sus padres o con su esposo o con su esposa o con sus hijos, usted no se siente verdaderamente acompañado, porque la familia tiene la singularidad de penetrar a lo más íntimo de cada uno de nosotros. Y además son las relaciones más sinceras que existen realmente en el mundo del trabajo, en la vida social, en la vida ciudadana. Los grupos de amigos incluso actuamos. Yo digo, o sea, uno antes de salir de la casa para irse al trabajo, de alguna manera se pone una máscara. O se la pone cuando va llegando y se va bajando del carro, ¿no? Porque ni modo, hay unas normas sociales que hay que respetar y hay una manera de conducirse que bueno, que uno en la casa es mucho más espontáneo, mucho más natural, pero hay cosas que uno no puede hacer ni decir con los colegas o con los amigos. Con los amigos a veces hay más cercanía, pero con los colegas no. Pero hay cosas que realmente, donde uno realmente es como uno realmente es, al natural, es en la casa. Así, dicen, usted llega y se quita los zapatos y pone pantuflas. Aquí estoy, pues ustedes ya me conocen de todas formas, ¿no? No tengo que mostrarles una cara que no tengo. Y bueno, hay tantas realidades en la familia, ¿no? En otros programas hemos hablado de educación de los hijos, cómo enseñarles a ser laboriosos, sinceros, prudentes, fuertes, etcétera. O a lo largo de los años, tenemos por lo menos 13 años de estar aquí en Suyapa TV, hemos hablado nosotros de cómo mejorar la relación conyugal, de las crisis de la adolescencia, etcétera. Pero hemos hecho, doña Gracia, pocos programas y es interesante porque luego nos ha ido tocando a todos. A Luchi, que hoy no está con nosotros, a usted y también a mí desde hace ya varios años, realmente, vivir esa experiencia que es ser abuelos. A usted le voy a decir una vez que los nietos eran el postre de la vida. Así es. ¿Por qué? Bueno, mire, porque como dicen usted, la ilusión que uno cultiva cuando uno va creciendo, cuando los años van pasando, es ver crecer a los propios hijos. O sea, uno siente una satisfacción. Usted ha visto ahí en la universidad cuando se gradúan, claro, cada promoción. Los papás estamos orgullosos que el propio graduado. Sí. Y la alegría de los padres de familia. Y no digamos, ¿verdad?, cuando llega esa etapa donde los hijos empiezan a casar y a formar sus propias familias. La ilusión que tiene uno de mamá o que tiene uno de papá. Y no digamos cuando le dan el primer anuncio de que están esperando bebé. Entonces, casi uno vive ese embarazo y esa ilusión, ese contar los días. Ahora que hacen esa revelación de cuando saben si va a ser niña o va a ser varón, ¿verdad? Que también es otra nueva celebración familiar que antes no se daba. No, eso no existía. En el tiempo uno iba a ojos cerrados sin saber cuál iba a ser el contenido de lo que venía.
y sin embargo, cuando ya uno es abuelo, pues vive doblemente, en cierta forma, esa paternidad y esa maternidad. Pero también con la ventaja de que, pues por lo menos en esos primeros días de desvelo y de cansancio, uno no es el responsable directo. Entonces, por eso se disfrutan más. Claro, sí. Claro, uno puede ver a la hija o puede ver al hijo, ¿verdad? Con ojeras, cansado, agotado. Quejándose, sí. En esos primeros meses de bebé. Y uno, ¿verdad? Con mucha sencillez le dice, mira, eso pasa. Y ya vas a ver que eso solo son 2, 3 meses de desvelos. Pero claro, también cuando los niños cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a caminar, cuando a uno ya le dicen abuelo, sí. no, la verdad, abuela, ya uno se derrite, como dicen. Totalmente. Porque verdaderamente sí. Creo que cuando uno es papá y mamá, anda tan acelerado, anda tan lleno de carreras, de preocupaciones, que no los disfruta. Entonces no disfruta esos primeros, ¿verdad?, de sonrisas, esos primeros gestos. Y acuérdense, hoy los papás que están trabajando, casi la mayoría, entonces somos los abuelos los que tenemos la dicha de oír esas primeras palabras, ¿verdad?, me dijo tal cosa o aprendió. Yo como tuve la suerte, ¿verdad?, de estar en un preescolar durante algunos años, también aprendí mucho, ¿verdad?, claro. Sobre actividades para hacer, el que vayan diferenciando los colores, el que vayan viendo, ¿verdad?, con retazos de tela, porque también hay que darle ideas a los abuelos, sin cosas caras. Mire, una actividad que ellos disfrutan, si usted corta retazos de tela de cualquier color para enseñarle los colores, o para poder, ¿verdad?, diferenciar sonidos o diferenciar olores, hasta con las cosas de la cocina, con la canela, con el olor a la pimienta, con el olor al limón. Van aprendiendo los nombres y los abuelos tenemos esas posibilidades. O lo mismo, las canciones, porque ahora los niños viven en las pantallas. Sí, en las pantallas. Y creo que el tiempo que están con uno les puede enseñar juegos y canciones de antes. O sea, las canciones de Cri-Cri, las canciones, me va a decir usted, pero no sabe cómo las disfrutan. Claro. Sí, no, yo sé que sí. Los cuentos. Sí, sé porque, que sí. Claro, ahora muchas veces los papás jóvenes lo que hacen es ponerles un video o ponerles algo, pero no es igual a cuando usted, por ejemplo, yo he visto abuelos que cambian. Caperucita roja, otro día se la cuentan Caperucita verde, otro día Caperucita anaranjada, azul, y va pasando distintas cosas. Entonces, los abuelos tenemos como la oportunidad de disfrutar esa etapa temprana de los nietos, y también cuando van llegando a la adolescencia, y eso yo lo veía con mi mamá y mis hijos, eran los confidentes, sí. Porque tal vez porque con los papás y las mamás como que trataban de ocultarnos si les gustaba a alguien o si iban a ir a alguna actividad, y sin embargo a la abuela se lo contaban, y la abuela se hacía como cómplice de ellos. Doña Gracia, es que además otra cosa que es real es que uno, cuando ya empiezan a venir los nietos, han pasado ordinariamente una cantidad de años que a uno le dan más serenidad, más madurez, más perspectiva, más sabiduría. Y usted dice, efectivamente, cuando uno le toca crear a los propios hijos, hay tantas preocupaciones y tantas carreras y tantas cosas que uno, si bien es cierto los disfruta, no los disfruta con la plenitud que uno. Y luego más hay una cosa, yo pienso que hay un tema, también digo yo, como de transferencia de cariño, porque uno quiere a los hijos con locura, y cuando dice, este es hijo de mi hijo, es una sensación muy particular. Muy particular, muy especial, y yo creo, por lo menos uno como papá, hay una relación particular cuando es un hijo de una hija. Hay como una conexión también distinta, porque la conexión papá-hija es también muy peculiar, muy particular. Y ahí, Roger, yo creo que lo que sí tenemos que darnos cuenta es que los nietos buscan el conocimiento, aunque ellos no sepan lo que es conocimiento, lo que es sabiduría, pero las enseñanzas, los ejemplos que uno les puede dar cuando les habla, cuando les hace reflexiones si se han portado mal, eso
es algo maravilloso. O sea, yo creo que yo solo conocí un abuelo. Ya cuando yo nací, como era la menor en mi casa, mis otros 3 abuelos ya estaban muertos. Solo conocí, pero guardo recuerdos de él, de detalles, y me imagino pues que quienes tienen la dicha de tener sus 4 abuelos, sí, tienen esa riqueza, ¿verdad? En esas diferencias, en ese trato diferenciado, en lo que hacía con un abuelo y lo que hacía con otro, porque como somos únicos e irrepetibles, no se hace lo mismo. Por ejemplo, hay abuelos que les gusta jugar. Y jugar verdaderamente, yo he visto abuelos jugando carritos en el suelo con los nietos. En cambio he visto a otros, ¿verdad?, que les platican y les enseñan, o que se ponen a ver películas de animales y les hablan de las características que tienen. Qué bonito, o sea, ahí depende la singularidad de cada quien. Hay abuelos regañones. Y también hay abuelos consentidores, sí, y ahí es donde queremos llegar, ni muy ni tan. Hay varios temas que tenemos que tocar en este programa. Uno de ellos es reconocer la autonomía de los hijos cara a la educación de sus propios hijos. Es decir, claro, uno quiere a los hijos, uno quiere a los nietos, uno de alguna manera ha participado activamente en la vida de los hijos, uno quiere participar activamente también en la vida de los nietos, pero ¿cómo hacer para mantener ese balance? Sobre todo, un tema para mí fundamental, que es como los padres tienen su propio proyecto educativo, tienen su propia visión, porque además son de otra época, y quieren educar a los hijos de una determinada manera, y a veces no coincide con la visión que tenemos los abuelos. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, lo primero es que tiene que haber una comunicación padres-hijos, a la hora de, sobre todo cuando a uno le dejan, ya sea en las tardes o el fin de semana, o cuando tienen que realizar alguna actividad, que se lo dejan con un instructivo. Yo le voy a decir, ¿verdad? Yo tengo una nuera que hasta lo deja por escrito, todo. Los horarios de comida, los horarios de todo, a qué horas tienen que acostarse, lavarse los dientes, como que tienen sus rutinas, sí, en cada uno. Que son muy educativas. O en la mañana cuando se levantan y si van a la escuela, todo. Entonces uno debe respetar esas indicaciones que nos dan. Vamos a hacer una pausa porque esto está poniéndose buenísimo, así que usted no nos cambie, espérenos, será cuestión de segundos y volvemos aquí a La Hora de la Familia. Continuamos aquí en La Hora de la Familia. Hoy estamos hablando de abuelos y nietos. ¿Cómo participamos los abuelos en la vida de los nietos? ¿Qué hacer y qué no hacer? Y antes de la pausa estábamos hablando de la importancia que tiene que de alguna manera sigamos las instrucciones que nos dan nuestros hijos como papás cara a las rutinas, por ejemplo, de los hijos. Sí, porque si no se da un doble ejercicio de autoridad, que tristemente a veces llega a ser contradictorio. Sí. Porque es como hacer escondidas, a escondidas de los padres, cosas que tal vez ellos no les permiten y que nosotros, muchas veces con el afán de que nos quieran más o de que seamos populares con ellos, los dejamos. Por ejemplo, un tema es la televisión. Por ejemplo, puede ser que un hijo a uno le dice, ¿verdad? Mire, no me lo ponga a ver tele. Sí. Mejor que se entretenga con algo más, pero no me le ponga tele. Pero entonces viene la abuela, ¿verdad? Esas contradictorias cuando dice, ay, si no te va a dar cuenta, ven y yo te lo voy a poner. Sí. O lo mismo puede ser en relación con la comida, que puede ser, ¿verdad? No me le dé dulces, no me le dé paletas de dulce, ni chicles, ni tal. Y entonces hay abuelas que a escondidas lo hacen. Y entonces, lo primero es que yo he visto papás y mamás que se sienten molestos porque se dan cuenta que su padre y su madre la han contradecido y han roto tal vez alguna indicación que ellos han tratado de mantener en la educación de sus hijos. Entonces, así como en el matrimonio no debe de haber esa contradicción entre lo que dice papá y mamá, tampoco
en la educación de los nietos tiene que haber contradicción entre lo que dicen los padres y los abuelos. O sea, ese error de que son mis nietos y yo los voy a consentir y yo los voy a mimar y los voy a dejar que hagan lo que quieran, es un error. Es un error, o sea, es un error. Que por lo tanto, y además, doña Gracia, lo que puede pasar es generar conflictos con los hijos que pueden decir, yo donde mis papás no llevo a mis hijos, porque más bien, o sea, me echan la contra y todo lo que yo he logrado, vienen ellos y ¿verdad? Y lo deshacen un poco lo que yo hago. Y eso no es bonito. O sea, al final los nietos se dan cuenta, perciben esas diferencias, ese malestar, esa molestia que hay entre sus papás y sus abuelos, a los que quieren tanto. Y entonces realmente debe ser, a veces los adultos cometemos el error de pensar que los niños no piensan o que no perciben estas cosas. Y para ellos les duele, ¿verdad? En su cabecita, o sea, en su corazoncito un poco ver cómo sus papás están peleados con sus abuelos. Así es. Acuérdese que Juan José Jabaloyes decía que los hijos tienen que oír la misma melodía con distinto arreglo. Pero es la misma melodía. Es una forma muy grande, es la misma melodía. Así como usted una canción la puede oír con distintos arreglos, tienen que oír esa misma melodía con distinto arreglo, porque claro, la forma de hablar, la forma de decir las cosas de unos abuelos no es precisamente la misma ni las mismas palabras que utiliza un papá y una mamá, pero tienen que oír la misma campanada también. Sí. Porque en educación eso es fundamental, porque de lo contrario se da una contradicción. Porque hay momentos en que dice, pues yo no sé si esto es bueno o es malo, porque mi papá dice que es malo, pero mi abuelo dice que no, que está bien. Que no tiene nada Entonces, ahí es donde eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Y sobre todo, recordarnos que cuando son niños que están pues, en edad escolar, pequeñitos, se están desarrollando hábitos. Y los hábitos requieren repetición de acciones en la misma dirección. No, y además, ¿sabe cuál es la otra cosa que pensaba yo mientras usted hablaba? Uno le va enseñando a los hijos le va transmitiendo una serie de virtudes humanas. Una de ellas es la veracidad. Entonces, yo recuerdo hace años estudiando un curso de orientación familiar, había un caso, justamente, que el caso se llamaba "Este será nuestro secreto". Y era un abuelo que cuando le dejaban a los nietos, justamente le daba dulces y chocolates, cuando al niño le hacían daño. Pero le decía, mira, este es nuestro secreto. Y cuando el hijo le preguntaba, papá, no le has dado nada, ¿verdad? Porque llegué y me lo encontré que tenía la boca un poco roja, como que tuviera un poco de alergia. Y le decía, no, hijo, yo no le he dado nada. Y el nieto se quedaba como diciendo, mi abuelo está diciendo mentiras. Y luego me dice que yo tengo que decir siempre la verdad. O sea, son esas cositas de que a veces nosotros no caemos en cuenta y que terminan afectando la educación de los nietos. Y vamos a otro tema que yo creo que es fundamental. Porque sí es cierto, doña Gracia, que los abuelos tenemos más kilometraje, hemos vivido más, hemos criado a los propios hijos, tenemos experiencia, más sabiduría. Los años a uno le van dejando enseñanzas. Y yo creo que ¿hasta dónde puede uno aconsejar, sugerir cosas a los hijos cuando uno ve que pueden estar cometiendo errores en la crianza de los hijos? ¿Se debe o no se debe? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Recuerdo un libro muy bueno que se llama Saber Estar, porque también puede ser, ¿verdad?, que uno se dé cuenta de los errores que a veces cometen los hijos en la educación de los que son nuestros nietos. Y con mucho tacto, con mucha prudencia, con mucha delicadeza, en momentos oportunos, se pueden hacer algunas reflexiones. Casi como cuando uno habla con un adolescente, que para que el adolescente no se le ponga en rebeldía, claro, usted le tiene que saber barajar, como dice, claro, ¿verdad? Tiene que saber cuadricular, a ver por dónde le puedo entrar y cómo le puedo decir. Entonces lo mismo podemos hacer los abuelos cuando vemos algunas actitudes, algunas, ¿verdad?, conductas en nuestros nietos que nos hacen evidenciar que quizá sus papás no están cuidando. Y entonces, claro, como dicen, la verdad duele. Yo no voy a ir a decirle, mira, es que tus hijos son unos malcriados o son unos desordenados, ¿no? Yo tengo que, como dicen, ¿verdad?, como con mucha estrategia,
con mucho, lo que usted decía, pues Dios nos ha dado la sabiduría porque hemos vivido más tiempo. Ese saber decir las cosas a tiempo es valioso. Es valioso, y yo creo que aunque los hijos en un primer momento no reaccionen tiemblan, como ¿verdad? uno espera, sí. Pero luego lo piensan, lo reflexionan y dicen es cierto. Porque, claro, pensemos que, ya lo hemos dicho muchas veces, la vida de hoy es en carrera, la vida de hoy es pluriactivismo, y entonces hay aspectos que pueden dejarse de lado. O sea, uno de esos, y mire, como muy evidente, son los modales en la mesa. Como casi los padres de familia hoy día no tienen comen con los hijos, momentos de compartir, entonces uno puede notar que el niño, ¿verdad?, se mete el dedo en la boca o se chupa tal, o que come, ¿verdad?, mal, y entonces uno puede decirle, porque tal vez los papás no han tenido el momento ni el tiempo, ni se han fijado, porque siempre andan en carrera, algunas cosas de hábitos, de desarrollo de hábitos en los que nosotros podemos colaborar. Ok, entonces ahí la clave, ojo, para mí este era uno de los temas importantes de este programa, es delicadeza, ser oportunos, cuidar aquellas famosas M de la comunicación, el modo, el momento, ¿verdad? El asunto del cual se va a hablar, ¿verdad? Y creo que lo que uno no puede hacer, ojo, y si uno quiere a los hijos es decir, bueno, eso no es problema mío, yo voy a criar a los míos, que ellos vean lo que hacen con los suyos, porque creo, por el mismo cariño que uno le tiene a los propios hijos y a los propios nietos, pues tiene uno pues que hacer una labor ahí educativa que no termina nunca. Uno de papá, desde que nace un hijo, la labor educativa no termina nunca. Y entonces creo que es otra oportunidad, desde otra perspectiva, repito, con más años ya vividos, de decir, bueno, aquí voy a esperar el momento adecuado para decirle de la manera más delicada. Y como dice Gracia, dice, a lo mejor y al principio me van a arrugar la cara, pero los seres humanos tenemos esa capacidad luego de razonar, y aunque uno delante del papá no le va a reconocer, pero luego uno dice, no deja de tener razón mi papá, efectivamente mi mamá, y por lo tanto pues yo voy a procurar que esta situación mejore, ¿no? Y la última cosa, antes de irnos, un par de minutos que nos quedan, es hasta dónde estar disponibles. Porque en Honduras no tanto. Aquí creo que esa cultura del abuelo, la abuela que ayuda en la crianza de los hijos o que lo dejan a uno en la casa, ahí guardados un tiempo, ¿verdad? A veces pueden ser un par de días o más. Pero yo he leído mucho, sobre todo, esa discusión que se da mucho en Europa. O sea, porque dice, bueno, que como que hay hijos que abusan de sus padres en la crianza de los nietos o en cuidar a los nietos mientras ellos trabajan. ¿Hasta dónde? Bueno, si usted mencionó España, ¿verdad? A mí me llamaba la atención, me acuerdo una amiga que me decía que allá existe la Asociación de Abuelos Explotados, porque sí, porque también muchas veces se puede llegar al límite, ¿verdad? Se puede abusar. Pues sí, es que hay gente que es bastante, como dice, se va a trabajar, y no solo se va a trabajar, sino que después se va de fin de semana, se va de diversión, y todo el tiempo los niños con los abuelos. Entonces, también es necesario el comprender que los abuelos pues ya tenemos cierta edad, tenemos ciertas actitudes, ciertas ¿verdad? Limitaciones. Necesitamos un descanso. Sí. Yo le decía, ¿verdad?, que yo me acuerdo de una señora que cuando se iban los nietos decía, ay, bendito Dios, gracias a Dios, porque terminaba agotada. Claro. Porque claro, uno se cansa más. Sí. Yo recuerdo que mi mamá muchas veces decía, Dios en su sabiduría sabe en qué momento dar los hijos. Claro. Porque cuando uno está joven, cuando está lleno de fuerza, de vitalidad, porque ya a esta altura del partido, ¿verdad?, pues uno ya tiene un cansancio propio de la edad. Entonces tampoco puede ser el que yo esté cargando constantemente a mí. Por ejemplo, en el campo es muy frecuente que le van dejando los hijos a la abuela y se vienen a trabajar a la ciudad, y la pobre señora, ¿verdad?, con 4 o 5 hijos de distintas hijas, que tal vez no es justo. No es justo. Okay. O sea, entonces, una cosa es el saber que podemos contar con un apoyo con mi papá, que son los abuelos, ¿verdad? Y que los disfrutan y que pueden estar, o porque vamos a un viaje corto y se los vamos a dejar, o el fin de semana porque tenemos un compromiso. Pero no es eso de que permanentemente y siempre.
Bueno, Así pues bueno, que ni muy. ni muy ni tan Ni tan, tan, decimos en tan. Honduras. Así es que bueno, espero que a ustedes, seguro que este programa lo han visto papás, lo han visto abuelos, que algunas ideas les sirvan para poder mejorar su dinámica familiar y que haya una relación de armonía de los padres con sus hijos y también con los nietos. De nuestra parte es todo por hoy. Nos veremos en otra ocasión aquí en Suyapa TV, aquí en La Hora de la Familia.